Bienvenida o bienvenido. Hoy nos vamos a meter de lleno en el climaterio, esa etapa de transición que, bueno, llega con la madurez biológica. Exacto. Y vamos a comparar dos procesos que se mencionan juntos a menudo, pero que, vamos, son muy diferentes. La menopausia en las mujeres y eso que se llama coloquialmente andropausia en los hombres. Efectivamente. Y tenemos material comparativo bastante detallado, la verdad. Y es curioso porque la menopausia, bueno, es algo de lo que se habla más, ¿no? Está más o menos normalizado socialmente. Sí, bastante más. Pero lo de los hombres, la llamada andropausia, sigue rodeado de mucho desconocimiento y, francamente, de ideas un poco equivocadas. Pues justo esa es nuestra tarea hoy, desgranar un poco esas diferencias y, ojo, también las similitudes. Y sobre todo intentar aclarar qué es eso de la andropausia basándonos en la ciencia, en las fuentes que tenemos. Claro. Cambio súper brusco en la mujer frente a uno lentísimo, insidioso en el hombre. Y eso, claro, lo cambia todo. Totalmente. Es que esa diferencia biológica no afecta solo a la fertilidad de forma distinta, que también, sino que condiciona cómo la sociedad lo ve, cómo se habla de ello. El climaterio masculino sigue siendo un tema, incómodo. Un tabú casi. Un tabú, sí. En parte porque no hay un momento clic, ¿sabes? Un evento definitorio, claro, y también por cómo choca con esa imagen tradicional de masculinidad. En fin, vamos a analizarlo bien. Vale, pues empecemos por lo que nos suena más, la menopausia. Las fuentes la definen, de forma muy clara. El cese permanente de la regla. Punto final a la etapa reproductiva. Eso es. Y normalmente la transición, lo que llaman perimenopausia, pues arranca sobre los 45-50 años. Y ahí los ciclos empiezan a hacer de las suyas, ¿no? Sí, se vuelven irregulares, más cortos, más largos, hasta que paran del todo. Biológicamente, aquí lo fundamental, la clave de todo, es que se acaba la ovulación. Para siempre. Definitivo. Definitivo. Y esto no tiene un equivalente exacto en el hombre. Y provoca esa caída, como decías, rápida y muy, muy marcada de estrógenos y progesterona. Esa brusquedad, insisto, es la gran diferencia con el proceso masculino. Has mencionado esa caída hormonal brusca, y eso se traduce en los famosos sofocos, por ejemplo. ¿Cuál es exactamente el mecanismo que explican las fuentes? Porque es de lo que más se habla. Buena pregunta. Pues mira, la caída de estrógenos afecta directamente al hipotálamo. El hipotálamo es como el termostato que tenemos en el cerebro. Ajá. Y se vuelve hipersensible, digamos. Reacciona de forma exagerada a cambios mínimos de temperatura. Y claro, activa mecanismos para enfriar el cuerpo. Sudoración, vasodilatación, y de ahí esa sensación de calor súbito e intenso. Entiendo. Y a eso se suman otros síntomas que también son muy conocidos. Los sudores por la noche, que pueden ser tremendos, fatiga, problemas para dormir. Y también cambios en el ánimo, ¿no? Más ansiedad, irritabilidad. Y a largo plazo, además, esa falta de estrógenos aumenta el riesgo de otras cosas, como osteoporosis o problemas de corazón. Exacto. Y el impacto más definitorio, claro, es el fin total y para siempre de la capacidad de concebir. Es un antes y un después biológico clarísimo. Sí, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y yo creo que precisamente porque es un cambio tan evidente y los síntomas muchas veces son tan notorios, tan molestos, pues la menopausia ha conseguido, poco a poco, abrirse un hueco en la conversación social. Se habla más, sí. Se habla más, hay más información, y eso ayuda a que las mujeres busquen ayuda médica antes. Contrasta muchísimo con lo que pasa con el climaterio masculino. Pues vamos a ello, al climaterio masculino, que aquí, ya desde el nombre, la cosa sería. Lo de andropausia. Genera debate científico, ¿verdad? Mucho. Se usa popularmente como si fuera el espejo exacto de la menopausia. Pero las fuentes insisten, es impreciso. Porque ni es un evento único y concreto, ni afecta a todos los hombres igual, ni de la misma manera. Claro. Por eso en medicina se prefieren otros términos, quizás menos pegadizos, pero más exactos. Hipogonadismo de inicio tardío, LOH por las siglas en inglés, o déficit parcial de andrógenos en el envejecimiento masculino, PADAM. Vale. LOH o PADAM. ¿Y la biología detrás, dices, es totalmente distinta? Radicalmente distinta. Aquí no hay un apagón hormonal de golpe. Lo que hay es una disminución lenta, muy gradual, progresiva, de la testosterona, que es la principal hormona masculina. Lenta y gradual. ¿Desde cuándo? Pues, fíjate, según indican los estudios, puede empezar bastante antes de lo que la gente cree. A partir de los 30 años, más o menos. Y a un ritmo muy sigiloso.
un 1 o 2% menos cada año. ¡Ostras! ¿Un 1 o 2% anual desde los 30? Eso se va notando con el tiempo, claro. Claro, se va acumulando. No es algo que aparezca de repente a los 50 o 60. Es un proceso mucho más largo, más silencioso. Y la otra gran diferencia que señalan las fuentes es la fertilidad, ¿no? Exacto. En el hombre, aunque sí que baja la producción de esperma con la edad, y la calidad también puede empeorar un poco, la capacidad fértil no desaparece del todo. Ya. Hay hombres que pueden ser padres a edades muy avanzadas. No existe ese punto final, ese corte definitivo que sí marca la menopausia. Y esa lentitud, claro, explica por qué muchos hombres o no notan nada o lo achacan a cosas de la edad, sin más. ¿De qué síntomas hablamos según el material? Pues son síntomas a menudo muy vagos, muy variados. Fatiga, un cansancio que no se va, más irritabilidad, cambios de humor, dificultad para concentrarse. Lo típico de hacerse mayor, que diría alguien. Exacto. Y también cambios físicos. Aumento de grasa, sobre todo en la barriga, pérdida de masa muscular, de fuerza, menos densidad en los huesos. Y luego, claro, puede afectar a la esfera sexual. Menos deseo, problemas de erección. Mm, Y aquí hay un dato interesante que apunta uno de los informes. A veces, la disfunción eréctil puede ser como una señal de alarma temprana, ¿De alarma? ¿De qué? de problemas cardiovasculares que todavía no han dado la cara. Puede ser un primer aviso. Vaya. Y además entiendo que no es solo cosa de la edad y las hormonas. Hay otros factores que meten baza, ¿verdad? Sin duda, el estilo de vida es crucial, y otras enfermedades también. La obesidad, por ejemplo, la diabetes tipo 2, problemas de corazón, incluso algunos medicamentos. Todo eso puede acelerar la caída de testosterona o hacer que los síntomas sean peores. Ya. Y aquí las fuentes describen algo que me parece muy importante. Un posible círculo vicioso. Un círculo vicioso. Suena mal. Sí, entre la testosterona baja y lo que se llama síndrome metabólico. Síndrome metabólico. Quizá deberíamos aclarar un poco qué es eso, ¿no? Sí, claro. El síndrome metabólico no es una enfermedad en sí, sino un conjunto de factores de riesgo que aumentan mucho la probabilidad de tener problemas de corazón, diabetes tipo 2, ictus. Vale. Incluye tener demasiada grasa abdominal, triglicéridos altos, el colesterol bueno, HDL bajo, tensión arterial alta y el azúcar en sangre un poco elevado en ayunas. Un compo peligroso. Exacto. Pues lo que sugieren los estudios es que si tienes la testosterona baja, eso puede favorecer que acumules más grasa, que empeore la resistencia a la insulina, los lípidos, y a su vez esa peor salud metabólica puede hacer que la testosterona baje todavía más. Ah, la pescadilla que se muerde la cola. Justo. Y eso, claro, tiene implicaciones serias para la salud a largo plazo. Aumenta el riesgo de diabetes, de infartos, de problemas cerebrovasculares. Entonces, si los ponemos frente a frente, menopausia y LOH, las diferencias son muy claras, ¿no? La velocidad del cambio hormonal. ¡Pam! De golpe en la mujer y poquito a poco en el hombre. Exacto. El impacto en la fertilidad se acaba del todo versus se reduce. Y los síntomas más claros y reconocibles en la menopausia y más difusos, más fáciles de confundir con el envejecimiento en el LOH. Correcto. Hay una tabla comparativa en uno de los documentos que lo resume muy bien, muy visual. Pero, ojo, que también hay una similitud importante y a veces se nos olvida. ¿Cuál? ¿Te refieres a los síntomas emocionales? Justo a esos. La irritabilidad, la ansiedad, la fatiga, los cambios de humor. Sí, eso aparece en ambos listados. El climaterio, sea femenino o masculino, es una etapa de transición vital Mm, y está teñida por preocupaciones sobre envejecer, sobre cómo cambia el cuerpo, quizás sobre los roles sociales, el trabajo. Son factores psicológicos y sociales que sí son compartidos. Y es justo ahí, en lo social, donde la diferencia se hace abismal. Como decíamos antes, la menopausia, bueno, con sus más y sus menos, pero se habla de ella. Sí, está más integrada. Pero la andropausia, o LOH, es que sigue siendo casi un secreto a voces, ¿no? Un tema oculto. Hmm. ¿Por qué crees que sigue existiendo ese tabú tan fuerte, basándote en las fuentes? Pues parece una mezcla de cosas. Por un lado, lo que comentábamos, que no hay un evento biológico tan claro y universal como el fin de la regla. No hay un antes y después tan fácil de señalar. Vale. Pero sobre todo, yo creo que choca de frente con esos ideales tan arraigados de masculinidad tradicional, ¿no? El hombre fuerte, siempre potente, viril, que no muestra debilidad. Claro, y síntomas como estar cansado, tener problemas de erección o incluso reconocer que estás más irritable o ansioso, pues no encaja en ese molde. No encaja para nada.
Admitir eso se puede vivir como un fracaso personal, ¿sabes? Como una pérdida de esa masculinidad ideal. Y eso hace que muchos hombres, pues, los ignoren, los nieguen O no hablen de ello. o no hablen de ello, ni con la pareja, ni con amigos, y lo que es peor, ni con el médico. Y se crea un círculo de silencio que es muy, muy perjudicial. Claro, porque retrasa la ayuda. Retrasa la búsqueda de ayuda, afecta a la calidad de vida, a las relaciones, y puede empeorar esos riesgos de salud física y mental que ya hemos comentado, como los problemas de corazón o incluso la depresión. Entendido. Entonces, si un hombre empieza a sospechar que puede estar pasando por esto, por el LOH, ¿cómo se diagnostica? Porque no parece que sea solo ir a hacerse un análisis de sangre y ya está, ¿no? No, no, ni mucho menos. El diagnóstico tiene que ser una combinación cuidadosa de cosas. Por un lado, sí hacen falta análisis de sangre para medir la testosterona. Idealmente la total y también la libre o biodisponible, que es la que realmente actúa en el cuerpo. Vale, testosterona total y libre. Pero eso por sí solo no es suficiente. Es fundamental hacer una evaluación clínica muy detallada de los síntomas. Están ahí, son importantes, le afectan en su día a día. Y algo importantísimo que subrayan las fuentes. Hay que descartar otras posibles causas. ¿Otras causas? ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues, mira, problemas de tiroides como el hipotiroidismo que da síntomas parecidos, depresión, anemia, apnea del sueño que también causa fatiga y problemas de concentración, incluso efectos secundarios de algunos medicamentos. Ah, o sea que hay muchas cosas que pueden parecerlo sin serlo. Exacto. Por eso el diagnóstico tiene que ser riguroso. No vale solo con ver un número bajo de testosterona en un papel y decir, ya está, es esto. Hay que mirar el cuadro completo. Y una vez que sí se confirma el diagnóstico de LO, ¿qué se puede hacer? Supongo que ahí entra en juego la terapia de reemplazo con testosterona, la TRT. Sí, la TRT es una opción, claro. Y puede ser eficaz para aliviar algunos síntomas en hombres que de verdad tienen un déficit confirmado y síntomas que les molestan. Puede mejorar la energía, el ánimo, la función sexual, la masa muscular, la densidad de los huesos. ¿Suena bien? Suena bien, pero, y aquí viene el pero importante, no es una varita mágica ni mucho menos, y está rodeada de bastante controversia, ¿Controversia? ¿En qué sentido? por los riesgos que puede tener. Principalmente por eso, ¿sí? Y también porque faltan datos concluyentes a muy, muy largo plazo. Hay debate sobre cuándo está realmente indicada, quién se beneficia de verdad. Se habla de posibles efectos sobre la próstata, aunque la evidencia ahí no es del todo clara. Hmm. También puede hacer que aumenten los glóbulos rojos, lo que se llama policitemia, y eso podría en teoría espesar un poco la sangre y aumentar el riesgo de coágulos en algunas personas. Y luego está el tema del riesgo cardiovascular. Que ya mencionaste antes que estaba todavía un poco en el aire, ¿no? Hmm. Suena complicado saber si compensa o no. Es que lo es. Hubo estudios iniciales que generaron cierta alarma, pero otros más recientes no han encontrado un aumento claro de riesgo cardiovascular, e incluso algunos sugieren que podría haber beneficios en ciertos grupos. Pero la comunidad científica está de acuerdo en que hacen falta más estudios, más grandes y a más largo plazo. O sea que no es una decisión fácil. No. Por eso, la decisión de empezar una TRT tiene que ser muy individualizada. Hay que hablarlo muy bien con el médico, sopesar pros y contras para esa persona en concreto. Y si se empieza, es fundamental un seguimiento muy estrecho, muy regular. Vale, vemos que la terapia hormonal tiene sus luces y sombras y necesita una evaluación muy cuidadosa. Pero más allá de los fármacos, las fuentes insisten muchísimo en la importancia del estilo de vida, ¿verdad? Empezando por la comida. Totalmente. El enfoque integral es la clave. Y la nutrición es básica. Es curioso porque un estudio que se cita, hecho en Mar del Plata, detectó que muchas personas en climaterio, hombres y mujeres, no cubrían bien sus necesidades de nutrientes básicos, ni siquiera de líquidos. Vaya. Para los hombres con LOH se insiste en la importancia de algunos micronutrientes específicos que ayudan en la producción o en la acción de la testosterona. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues sobre todo el zinc. El zinc es esencial para fabricar testosterona. Lo encontramos en las ostras, carne roja, semillas de calabaza. Luego la vitamina D. ¿La del sol? La del sol, sí. Pero también está en pescado graso, huevos. Parece que se relaciona con la fuerza muscular y la función sexual. ¿Y el magnesio? ¿Y ese dónde está? En verduras de hoja verde, frutos secos, legumbres, el magnesio parece que ayuda a que haya más testosterona libre, o sea, biodisponible. Biodisponible significa que el cuerpo la puede usar mejor. Exacto. Que no está atada a otras proteínas y está lista para hacer su función en las células.
Junto a estos, pues es importante asegurar suficiente proteína para combatir la pérdida de músculo y consumir grasas saludables, aceite de oliva, aguacate, pescado azul, nueces, que también son necesarias para fabricar hormonas. Y limitar otras cosas, supongo. Claro, lógicamente, moderar el alcohol, no pasarse con la cafeína y limitar las grasas saturadas y trans. Lo típico de una dieta saludable en realidad, El ejercicio físico también sale en todos los papeles como fundamental. indispensable. El ejercicio regular y sobre todo el de fuerza, con pesas, máquinas o incluso el propio peso corporal, es vital. Ayuda a contrarrestar esa tendencia a perder músculo y densidad ósea que viene con la bajada de testosterona. O sea que hay que darle a las pesas. Sí, o ejercicios similares, el mensaje clave es constancia. Y empezar cuanto antes, no esperar a tener 60 años. Empezar ya en la mediana edad ayuda mucho a prevenir o al menos a frenar estos efectos. Y mejora la salud en general, claro. Y nos queda el eje mente-cuerpo, el sueño y el estrés. Las fuentes dicen que hay una conexión súper directa con la testosterona. Sí, y además va en las dos direcciones. Por un lado, si tienes la testosterona baja, puedes dormir peor. Pero es que por otro lado, dormir mal afecta negativamente a la producción de testosterona. Hay un dato en uno de los estudios que a mí me dejó, impactado. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Dice que dormir habitualmente solo 5 horas por noche podría reducir los niveles de testosterona entre un 10 y un 15%. Un 15%. Pero eso es una barbaridad. Es casi como envejecer 10 o 15 años de golpe, en términos de testosterona, si hacemos caso a ese dato. Es un dato muy potente, sí. Piensa que gran parte de la testosterona se produce mientras dormimos, sobre todo en la fase REM. Si no duermes suficiente o el sueño es de mala calidad, pues esa producción se resiente. Y entras en un bucle. Menos testosterona, menos peor ánimo, más cansancio, peor sueño, todavía menos testosterona. ¿Otro círculo vicioso? Otro más. Por eso cuidar la higiene del sueño es fundamental. Horarios regulares, evitar pantallas antes de acostarse, un ambiente adecuado en la habitación, lo que se recomienda siempre. Y lo mismo pasa con el estrés crónico. El estrés también baja la testosterona. El estrés crónico hace que liberemos mucho cortisol, la famosa hormona del estrés. Y el cortisol y la testosterona son un poco como enemigos. Cuando el cortisol está alto de forma mantenida, puede frenar la producción de testosterona. Entiendo. Así que encontrar formas de manejar el estrés, sea con ejercicio, técnicas de relajación, meditación, mindfulness o incluso buscando apoyo psicológico si hace falta, forma parte también de ese manejo integral del LOH. Lo que nos lleva de vuelta al principio, al tema del silencio y el estigma. Parece que romper esa barrera cultural, eso de que pedir ayuda o admitir que no estás al 100% es ser menos hombre, es casi tan importante como cuidar la dieta o ir al gimnasio. Es que es fundamental. Ignorar los síntomas, ya sean físicos o emocionales, por vergüenza o por seguir ese patrón de tipo duro, no solo te amarga la vida y afecta a tus relaciones, es que, como hemos visto, puede tener consecuencias médicas serias a largo plazo. Claro. Buscar ayuda, sea médica o psicológica, no es un signo de debilidad, es un signo de inteligencia, de responsabilidad con uno mismo. Romper ese silencio es el primer paso, y el más importante quizá. Bueno, pues haciendo un poco de balance de todo lo que hemos ido desgranando, creo que queda bastante claro que, aunque se comparen, menopausia y LOH o andropausia son historias biológicas muy distintas. Muy distinta, sí. Una, la femenina, marcada por ese cambio hormonal brusco, el fin de la fertilidad y, bueno, una mayor visibilidad social, aunque aún quede camino. ¿Eso es? Y la otra, la masculina, con ese declive hormonal lento, progresivo, que reduce la fertilidad pero no la quita del todo, y que a menudo se vive en silencio por los tabúes. Exacto. Pero, a pesar de esas diferencias biológicas y sociales tan marcadas, los dos procesos son etapas de transición importantes en la vida adulta y comparten desafíos físicos y emocionales que pueden afectar mucho al bienestar. Sí, eso es verdad. La buena noticia, y creo que es importante recalcarlo, es que no tienen por qué ser una condena, ni mucho menos, si se adopta un enfoque proactivo. Cuidarse, ¿no? Cuidarse, sí. Cuidar el estilo de vida, la nutrición, hacer ejercicio, descansar bien, manejar el estrés y buscar apoyo profesional cuando haga falta. Todo eso puede marcar una diferencia enorme en cómo se vive esta etapa. Desde luego. Hace falta, eso sí, más investigación, ¿no? Sobre todo del LOH y de los efectos a largo plazo de tratamientos como la TRT, que aún generan dudas. Sin duda, se necesita más evidencia a largo plazo.
Y quizá lo más urgente sea fomentar una conversación social, pues eso, más abierta, más honesta, sobre la salud del hombre en la madurez. Que se caigan esos estigmas para que cuidarse y pedir ayuda sea lo normal, no la excepción. Totalmente de acuerdo. Y ya para terminar, si me permites, una reflexión final que me surge de todo esto que hemos hablado. Claro. Hemos visto esa conexión tan preocupante entre la testosterona baja, el síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Sí, ese círculo vicioso. Exacto. Pues si lo pensamos fríamente, ¿hasta qué punto ese silencio social que rodea al LOH, ese tabú, no está contribuyendo, más allá del malestar de cada individuo, a una carga mayor de problemas de salud pública? ¿Te refieres a más diabetes, más infartos? Justo. Problemas como más diabetes tipo 2, más infartos, más ictus, que quizá podrían prevenirse o al menos manejarse mucho mejor si hubiera más concienciación y un diagnóstico más temprano del LOH. Es algo que creo da que pensar.